Estimado docente, estimados compañeros, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los ensayos y propiedades mecánicas. En este capítulo se estudiarán varios ensayos que se utilizan para medir la forma en que un material resiste a una fuerza aplicada. Ensayo de tensión. El ensayo de tensión mide la resistencia de un material a una fuerza estática. En la imagen podemos observar un dispositivo de longitud calibrada de 2 pulgadas y de diámetro de 0,5 pulgadas. La probeta se coloca en la máquina de pruebas, como se puede observar, y se le aplica una fuerza que se conoce como carga. Esfuerzo y deformación ingenieriles. El esfuerzo y la deformación ingenieriles se definen mediante las siguientes ecuaciones. El esfuerzo ingenieril es igual a la fuerza aplicada sobre el área de la sección transversal de la probeta. Para la deformación ingenieril es igual a la diferencia de las distancias de las marcas sobre la distancia original entre las marcas calibradas. Propiedades obtenidas del ensayo de tensión. El esfuerzo de cedencia es el esfuerzo al cual la deformación plástica se hace importante. Por tanto, es el esfuerzo que divide los comportamientos elásticos y plásticos del material. En la gráfica A se puede observar cómo se determina el límite elástico convencional al 0,2% de formación en el hierro fundido gris. En la gráfica B se puede apreciar el esfuerzo de cedencia superior e inferior que describe el comportamiento mecánico de un acero al bajo carbono. Resistencia a la tensión. El esfuerzo obtenido de la fuerza más alta aplicada es la resistencia a la tensión, que es el esfuerzo máximo sobre la curva esfuerzo de deformación ingenieril. En muchos materiales dúctiles la deformación no se mantiene uniforme. En la imagen podemos apreciar que en cierto momento una región se deforma más que otras y ocurre una reducción local de importancia en la sección recta. Esta región localmente deformada se conoce como zona de estricción. También se le conoce como encuellamiento. Propiedades elásticas. El módulo de elasticidad o módulo de Young es la pendiente de la curva de esfuerzo de deformación en su región elástica. Esta relación es la ley de Hooke. El módulo es una medida de rigidez del material. Un material rígido con un alto módulo de elasticidad conserva su tamaño y su forma incluso al ser sometido a una carga en la región elástica. El módulo de resistencia es el área que aparece bajo la porción elástica de la curva, esfuerzo de deformación. Es la energía elástica que un material absorbe o libera durante la aplicación y liberación de la carga aplicada. La relación de Poisson. La relación de Poisson relaciona la deformación elástica longitudinal producida por un esfuerzo simple a tensión o compresión, con la deformación lateral que ocurre simultáneamente. La ductibilidad. La ductilidad mide el grado de deformación que puede soportar un material sin romperse. El porcentaje de elongación representa la distancia que la probeta se alarga plásticamente antes de la fractura. El porcentaje de reducción en área expresa el adelgazamiento sufrido por el material durante la prueba. Efecto de la temperatura. Las propiedades a la tensión dependen de la temperatura. El esfuerzo de cedencia, la resistencia a la tensión y el módulo de elasticidad disminuyen a temperaturas más altas. Por lo general, la ductibilidad se incrementa. En la gráfica A se muestra el efecto de la temperatura en baja y alta temperatura en la curva esfuerzo de formación. En la gráfica B se observan las propiedades de tensión de una aleación de aluminio, como el esfuerzo de cedencia, resistencia a la tensión y el porcentaje de elongación. Ensayo de flexión para materiales frágiles. La resistencia a la flexión es igual a 3 veces la carga de la fractura por la distancia entre los dos puntos de apoyo sobre 2 veces el ancho de la probeta por la altura del cuadrado. Por altura al cuadrado, perdón. El módulo de flexión es igual a la distancia entre los dos puntos de apoyo
al cubo por la carga sobre 4 veces el ancho de la probeta, por la altura del cubo, por la altura al cubo por la deflexión. En la gráfica A, el ensayo de flexión utilizado para medir la resistencia de materiales frágiles. En la figura B se muestra la deflexión obtenida durante la flexión de la probeta. El esfuerzo real de formación real. La reducción en el esfuerzo, más allá de la resistencia a la tensión, ocurre en razón a nuestra definición de esfuerzo ingenieril. El esfuerzo real y deformación real se miden mediante las ecuaciones que aparecen en la diapositiva. La primera dice que el esfuerzo real es igual a la fuerza sobre el área, y en la segunda ecuación, que pertenece a la deformación real, la cual está dada mediante una integral de la cual se obtiene una expresión logarítmica del área original sobre el área a la cual se le aplica la fuerza o carga. Dicha expresión deberá ser utilizada después de que se empiece el encuellamiento. En la gráfica mostrada se observa la relación entre el diagrama de esfuerzo real de formación real y el diagrama de esfuerzo de formación ingenieril. Ensayo de dureza. El ensayo de dureza mide la resistencia de la superficie de un material a la penetración por un objeto duro. Existen diversas pruebas, pero los ensayos más comunes son los de Rodwell y de Brinell. En la imagen se puede apreciar ambos ensayos. Para el ensayo de Brinell se usa una esfera de acero duro, generalmente de 10 milímetros de diámetro. Dicha esfera se oprime sobre la superficie del material. Luego el diámetro de la impresión generada se calcula el número de dureza o índice de dureza Brinell, abreviado como HB. Mientras que para el ensayo de Rodwell se utiliza una pequeña bola de acero para materiales blandos y cono de diamante para materiales más duros. La profundidad de la penetración es la medida automáticamente por instrumento y se convierte a índice de dureza Rodwell, abreviado como HR. Ensayo de impacto. Para este ensayo, también conocido como Charpy e ISOT, se utilizan probetas de sección cuadradas con diversos tipos de entalla, en U o en V, para evaluar el efecto de esta en el comportamiento del material. En la parte B se puede apreciar dos probetas del ensayo Charpy e ISOT. En la parte A podemos ver un aparato Charpy que consiste en un mazo apoyado en un eje. La probeta se coloca en la parte inferior de la trayectoria del mazo y se coloca entre dos apoyos, y así podemos llegar a evaluar la fragilidad de un material. Propiedades obtenidas a partir del ensayo de impacto. Primero, temperatura de transición. Es la temperatura a la cual el material cambia de comportamiento dúctil a un comportamiento frágil. Segundo, la sensibilidad a las muescas. Las muescas causadas por un maquinado, fabricación o diseño defectuoso son concentradoras de esfuerzos y reducen la tenacidad de los materiales. Tercero, tenemos la relación con el diagrama de esfuerzo de formación. La energía necesaria para romper un material está relacionada con el área bajo la curva de esfuerzo de formación real. Y por último tenemos el uso de las propiedades de impacto. La energía absorbida y la temperatura de transición son muy sensibles a las condiciones de carga. Tenacidad a la fractura. La mecánica de la fractura es la disciplina que se enfoca al estudio del comportamiento de materiales con fisuras u otros pequeños defectos. Lo que se desea saber es el esfuerzo máximo que puede soportar un material, si contiene defectos de un cierto tamaño, etc. Se puede apreciar una fórmula la cual representa al factor intensidad de esfuerzo. Este factor es igual a un factor geométrico relacionado a la probeta y al defecto por el esfuerzo aplicado multiplicado por la raíz cuadrada de pi por el tamaño del defecto. En la imagen se observa un esquema de probeta con defectos en el borde e internos para medir la tenacidad de la fractura. La importancia de la mecánica de la fractura. Selección de un material. Se debe conocer el tamaño de los defectos en el material y la magnitud del esfuerzo aplicado. Segundo, el diseño de un componente.
Después de calcular el esfuerzo máximo que logra resistir el componente, de ahí es posible diseñar el tamaño apropiado de la pieza para asegurarse que no se exceda el esfuerzo máximo. Por último, el diseño de un método de ensayo. En base a los dos puntos acotados anteriormente, se llega a una técnica de ensayo no destructivo que detecte cualquier defecto mayor del tamaño crítico, para asegurarse que la pieza funciona con total seguridad. Ensayo de fatiga. Las fallas por fatiga ocurren en 3 etapas. Primero se inicia una grieta minúscula sobre la superficie. A continuación, la grieta se propaga gradualmente, conforme la carga siga su alternancia. Finalmente, cuando la sección transversal restante del material resulte demasiado pequeña para soportar la carga, ocurre la fractura súbita del material. Un método común para medir la resistencia a la fatiga de un material es el ensayo de viga en voladizo rotatorio, como se muestra en la imagen. Uno de los extremos de la probeta cilíndrica maquinada se sujeta al eje de un motor y en el otro extremo opuesto se suspende un peso o carga. Después de un número suficiente de ciclos, la probeta puede fallar. Resultados y aplicaciones del ensayo de fatiga. Este ensayo nos muestra el número de ciclos que resistirá la pieza a lo largo máximo a la carga máxima permisible que se puede aplicar para prevenir la falla del componente. Con respecto a la aplicación del ensayo, se obtiene que la amplitud del esfuerzo y el esfuerzo medio se define como el promedio entre los esfuerzos máximos y mínimos. La relación Goodman representa como aumento el esfuerzo medio y cómo deberá de crecer la amplitud del esfuerzo a fin de que el material resista los esfuerzos. Velocidad de crecimiento de las grietas. Esta fórmula muestra la velocidad de crecimiento de las grietas en función del rango del factor de intensidad de esfuerzo que caracteriza la geometría de la grieta y la amplitud del esfuerzo. A continuación observamos dos gráficas. De la primera gráfica observamos ejemplos de esfuerzos cíclicos en 3 puntos, A, B y C. Para A los esfuerzos son de igual tensión y compresión. Para B los esfuerzos de tensión son mayores que la compresión. Y para C todos los esfuerzos son de tensión. Con respecto a la segunda gráfica notamos la representación de las grietas en función del rango del factor de intensidad de esfuerzo para un acero de alta resistencia. Ensayo de la termofluencia. En la gráfica mostrada tenemos una curva típica de termofluencia, mostrando la deformación producida en función del tiempo para un esfuerzo y una temperatura constante. En cuanto se aplica el esfuerzo, la probeta se deforma elásticamente, una pequeña cantidad que depende del esfuerzo aplicado y del módulo de elasticidad del material a esa temperatura. En la imagen se muestra que las dislocaciones pueden ascender y alejarse de los obstáculos cuando los átomos se apartan de la línea de dislocación para crear intersticios o para llenar vacancias, como se observa en la parte A, o cuando los átomos se fijan a la línea de dislocación creando vacancias o eliminando intersticios, como se muestra en la parte B. Las altas temperaturas permiten que las dislocaciones en el interior de un metal asciendan. En el caso de átomos, se mueven a uno y otro lado de la línea de dislocación debido a un fenómeno de la difusión. Durante el ensayo, la deformación se mide en función del tiempo. La pendiente de la porción de la curva de termofluencia es la rapidez de la termofluencia definida como la variación de termofluencia sobre la variación del tiempo. Endurecimiento por deformación y recocido. En este capítulo se analizan 3 temas principales: el trabajo en frío, el trabajo en caliente y el recocido. Relación del trabajo en frío con la curva de esfuerzo de deformación. En la figura se muestra para A
una curva de esfuerzo de formación de un material dúctil. Si se aplica un esfuerzo superior al límite elástico, se causa una deformación permanente que se conservará al desaparecer el esfuerzo. Para B, la muestra tiene un límite elástico y una resistencia a la tensión más altas, pero con menor ductilidad. Y para C, la resistencia se seguirá incrementando y la ductilidad reduciéndose hasta que la aleación se vuelva muy frágil. Mecanismos de endurecimiento por deformación. Este mecanismo de generación de dislocaciones se conoce como fuente de Frank Reed. En la imagen observamos en A una dislocación que está sujeta a sus extremos por defectos de la red. En B, conforme se sigue moviendo la dislocación, se arquea y finalmente se tuerce sobre sí misma. En C, se forma un lazo de dislocación. En D se crea una dislocación y en E se observa una microfotografía electrónica de una fuente de Frank Reed. Propiedades en función del porcentaje de trabajo en frío. Para la figura 1 tenemos una barra a la tensión de polímero termoplástico sin deformar. De A hacia B, las cadenas del polímero están orientadas al azar. Al aplicar un esfuerzo en B, se desarrolla un encuellamiento conforme las cadenas se van alineando. En C, la estricción continúa creciendo hasta que se hayan alineado las cadenas. Para eso la resistencia del polímero ha aumentado. En la figura 2 se muestran las técnicas de procesamiento por deformación. Para A tenemos un rolado o laminado, para B un forjado, para C un trefilado, para D una extrusión, para E un embutido, para F un estirado y por último para G un doblado. Microestructura y esfuerzos residuales. De la figura 1 se muestra una estructura granular fibrosa de un acero de bajo carbono producida por el trabajo en frío. Para A se tiene 10% de trabajo en frío, para B 30%, para C 60% y para D 90% de trabajo en frío. Comportamiento anisotrópico es a lo largo del proceso. Los granos giran y al mismo tiempo se alargan, haciendo que ciertas direcciones y planos cristalográficos queden alineados. En la figura 2 mostramos el comportamiento anisotrópico de un material laminado de aluminio litio, utilizado en aplicaciones aeroespaciales. El esquema relaciona la posición de las barras de tensión con las propiedades mecánicas obtenidas. Esfuerzos residuales. Los esfuerzos residuales de comprensión pueden ser perjudiciales o benéficos. En A, una fuerza de flexión aplica un esfuerzo a la tensión a la parte superior de la viga. Dado de que existe esfuerzos residuales a la tensión en la parte superior, las características residuales a la tensión en la parte superior, las características de soporte de la carga obviamente serán malas. Y en A y en B, la parte superior contiene esfuerzos residuales a la compresión. Ahora las características de soporte de carga son muy buenas. Características del trabajo en frío. Aquí se muestran dos gráficas, A trabajo en frío y B aleación de zinc, mostrando la comparación del cobre mediante el trabajo en frío y la aleación del zinc. Se observa que el trabajo en frío produce un endurecimiento mayor, afectando poco la conductividad eléctrica. Las tres etapas del recocido. La primera, recuperación, del cual la microestructura trabajada en frío está compuesta por granos deformados con gran número de dislocaciones entrelazadas. En el esquema se presenta el efecto de la temperatura de recocido sobre la microestructura de metales trabajados en frío. Para la imagen A, trabajo en frío, B, después de la recuperación, y en C, después de la recristalización. Y por último tenemos a D,
después del crecimiento del grano. La segunda etapa es la recristalización. Ocurre debido a la nucleación y crecimiento de nuevos granos que contienen pocas dislocaciones. Tercero, tenemos el crecimiento granular, que corresponde, como se ve en las imágenes, unas microfotografías que muestran el efecto de la temperatura de recocido sobre el tamaño de grano en el latón. También se puede observar bandas de deslizamiento en estas estructuras. Para A tenemos el recocido a 400 grados centígrados, para B el recocido a 650 grados y para C el recocido a 800 centígrados. Control de recocido. Para diseñar un tratamiento térmico apropiado de recocido es necesario conocer la temperatura de recristalización y el tamaño de los granos recristalizados. La temperatura de recristalización disminuye al incrementar la cantidad de trabajo en frío. Mayores cantidades de trabajo en frío hacen al metal menos estable y proporcionan la nucleación de los granos recristalizados. El tamaño del grano recristalizado se necesita la reducción de la temperatura de recocido, el tiempo utilizado para calentar hasta la temperatura de recocido o el tiempo de recocido reducen el tamaño del grano, al minimizar la posibilidad de crecimiento granular. Recocido y procesamiento de materiales. Los efectos de la recuperación, recristalización y crecimiento del grano son importantes en el procesamiento y uso final del metal o aleación. Contamos con el procesamiento por deformación aprovechando el tratamiento térmico por recocido. Es posible incrementar la deformación total a realizarse. Servicio a alta temperatura. Si la temperatura es lo suficientemente alta, la resistencia continuará disminuyendo, debido al crecimiento de nuevos granos recristalizados. Proceso de soldadura. Cuando se suelda un metal trabajado en frío, con un soplete o arco eléctrico, el metal adyacente a la soldadura se calienta por encima de las temperaturas de recristalización y crecimiento del grano. Trabajo en caliente. Presenta carencia de endurecimiento, eliminación de las imperfecciones, comportamiento anisotrópico, acabado superficial y presión dimensional. Para la figura, durante el trabajo en caliente, los granos alargados anisotrópicos se recristalizan de inmediato. Si la temperatura de trabajo en caliente se controla adecuadamente, el tamaño final del grano por trabajo en caliente puede resultar muy fino. Conformación superplástica. Cuando son tratados térmicamente y procesados de manera especial, algunos materiales pueden deformarse uniformemente, de manera excepcional. En algunos casos, más de 1000%. Este comportamiento se conoce como superplasticidad. A menudo se puede acoplar un comportamiento superplástico como soldadura por difusión, para producir en una sola etapa ensamblajes complicados. Siguiendo con la explicación, hablaremos sobre principios de endurecimiento por solidificación y procesamiento. En prácticamente todos los metales y aleaciones, así como en muchos semiconductores, compuestos, cerámico y polímeros, el material en algún momento de su procesamiento es líquido. El líquido se solidifica al enfriarse por debajo de su temperatura de solidificación. El material puede ser utilizado tal y como se solidificó o puede ser procesado posteriormente mediante trabajo mecánico o trabajo térmico. Las estructuras producidas durante la solidificación afectan las propiedades mecánicas e influyen sobre el tipo de procesamiento posterior. Nucleación. Es de esperarse que en un material se solidifique cuando el líquido se enfríe justo por debajo de su temperatura de fusión o congelamiento, ya que la energía asociada con la estructura cristalina del sólido es en ese momento menor que la energía del líquido. Nucleación homogénea. Cuando el líquido se enfría lo suficiente por debajo de la temperatura de solidificación de equilibrio, se combinan dos factores para favorecer la nucleación. Primero, se agrupan los átomos para formar embriones más grandes.
Segundo, la mayor diferencia de energía libre de volumen entre el líquido y el sólido reduce el tamaño crítico del núcleo. Nucleación heterogénea. A excepción de experimentos fuera de lo común en laboratorios, la nucleación homogénea nunca ocurre en los metales líquidos. En lugar de ello, las impurezas que están en contacto con el líquido, ya sean en suspensión o sobre las paredes del recipiente que lo contiene, proveen una superficie sobre la cual pueden formar un sólido. Ahora se tiene un radio de curvatura mayor que el crítico, con una superficie total muy pequeña entre el sólido y el líquido. Endurecimiento por grano. Algunas veces se introducen endurecimiento por partículas e impurezas en el líquido. Esta práctica se conoce como refinación de grano o inoculación. Por ejemplo, se agregan una combinación de 0,03% de titanio y de 0,01% de boro a muchas aleaciones líquidas de aluminio. Vidrios. En enfriamientos muy rápidos pudiera no haber el tiempo suficiente para que los núcleos se formen y crezcan. Cuando esto ocurre, la estructura líquida se congela, formándose un sólido amorfo o vítreo. Crecimiento. Una vez formados los núcleos, el crecimiento ocurre conforme los átomos se integran a la superficie del sólido. La naturaleza del crecimiento del sólido dependerá de la forma en que se va extrayendo el calor del sistema. Deben extraerse dos tipos de calor: el calor específico del líquido y el calor latente de fusión. El calor específico es el calor necesario para cambiar en 1 grado la temperatura de una unidad de peso de material. El calor específico deberá ser eliminado primero, ya sea por radiación hacia la atmósfera circundante o por condición a través del molde de que contiene el material, hasta que el líquido se enfríe a su temperatura de solidificación. Antes de que complete la solidificación, deberá eliminarse de la interfase sólido-líquido. El calor latente de fusión. La manera en la cual se libera o retire este calor determinará el mecanismo de crecimiento de los núcleos y la estructura final. Crecimiento planar. Cuando un líquido bien inoculado se enfría al equilibrio, la temperatura del líquido es mayor que la temperatura de solidificación y la temperatura del sólido está por debajo de su temperatura durante la solidificación. Tiempo de solidificación y tamaño de las dendritas. La velocidad de enfriamiento o de la rapidez de la extracción de calor. Una velocidad de enfriamiento rápida produce una solidificación rápida o tiempo de solidificación corto. Utilizando la regla de Chorinov, puede calcularse el tiempo requerido para que una fundición simple se solidifique completamente. Acá en la imagen tenemos la rapidez la cual el sólido crece depende de la velocidad de enfriamiento o de la rapidez de extracción de calor. Una velocidad de enfriamiento rápida produce una solidificación rápida. Curvas de enfriamiento. Si el metal líquido está presente núcleos heterogéneos efectivos. El cambio de estado comienza a la temperatura de solidificación. Debido a la generación de calor latente de fusión, se produce una meseta o estabilización térmica. Fundición o estructura del lingote. Los metales fundidos se vacían en moldes dejando que se solidifiquen. A menudo el molde produce un producto terminado o fundición. En otros casos, el molde produce una forma simple llamada lingote, el cual requiere una
de formación plástica o maquinando antes de crear un producto terminado y está formada por tres partes: zona templada, zona columnar y zona equinoccial. Zona templada. La zona templada es una estrecha banda de granos orientados al azar y localizada sobre la superficie de la pieza. El metal que está sobre la pared del molde es el primero en enfriarse a una temperatura igual a la temperatura de solidificación. Zona columnar. La zona columnar contiene alargados orientados en una dirección cristalográfica particular. Conforme el material del molde extrae calor de la fundición, los granos de la zona fría crecen en dirección opuesta al flujo de calor o desde las áreas más frías de la pieza a la más caliente. Esta tendencia por lo general significa que los granos crecerán perpendicularmente a la pared del molde. Zona equinoccial. Aunque el sólido puede continuar creciendo de manera columnar hasta transformarse todo en líquido, frecuentemente en el centro de la fundición o lingote se forma una zona de granos equinocciales. La zona equinoccial contiene granos nuevos orientados al azar. A menudo estos granos se generan por una baja temperatura de vaciado o por incorporación de elementos aliantes, refinadores de grano e inoculantes. Solidificación de polímeros. La solidificación de polímeros es significativamente distinta a la de los metales y requiere que largas cadenas de moléculas se alineen muy cerca de una de otras relativamente largas. Al hacerlo, el polímero crece como cristales en forma de lámina. La región entre cada una de las láminas contiene cadenas de polímeros distribuidas en forma aleatoria. Además, a partir de un núcleo común crecen agrupamientos de láminas, aunque la orientación de estas difiere de un agrupamiento a otro. Conforme estos agrupamientos crecen, pueden tener una forma esferoidal, que se conoce como esferulita. La esferulita está compuesta por muchos agrupamientos individuales de láminas o laminillas con orientación diferente. Muchos polímeros no se cristalizan al ser enfriados. La velocidad de nucleación del sólido puede ser demasiado lenta o la complejidad de las cadenas poliméricas pueden ser tan grande que no se forman un sólido cristalino. Defectos de solidificación. Aunque existen muchos defectos que pudieran generarse durante la solidificación, dos merecen mención especial: contracción y porosidad gaseosa. Hablaremos de contracción. La mayor de los materiales son más densos en estado sólido que en estado líquido. Durante la solidificación el material se contrae, es decir, se encoge hasta un 7%. Frecuentemente, la mayor parte de la contracción produce cavidades si la solidificación se inicia en toda la superficie de la pieza. Si una de las superficies se solidifica más latentemente que las demás, la contracción aparece en forma de rechupe. Porosidad gaseosa. Muchos metales en estado líquido disuelven gran cantidad de gas. Por ejemplo, el aluminio líquido permite la incorporación de hidrógeno en solución. Sin embargo, al solidificarse, el aluminio solo puede retener en su estructura una pequeña fracción de gas. El hidrógeno excedente forma burbujas que pueden quedar atrapadas en el metal sólido, produciendo porosidad gaseosa. La cantidad de gas que se puede disolver en un metal fundido está dada por la ley de Siervet. Procesos de fundición. Cuatro de las docenas de procesos de fundición comerciales. Los procesos de modelo en arena incluyen moldeo con arena verde, en el cual los granos de arena sílica unidos con una arcilla húmeda se compactan
alrededor de un patrón removible. Los procesos de colado en el molde cerámico utilizan un material cerámico de grano fino para fabricar el molde en forma de pasta espesa que se vierte alrededor de un patrón reutilizable. Acá vemos la figura 8.18. El metal líquido, el cubo del molde, el rociado de agua, el metal sólido y el equipo de corte. Dice la figura: colada continua vertical, típica en la producción de muchos productos de acero. El metal líquido contenido en la cuba se vacía y solidifica parcialmente en un molde de cobre. Solidificación y unión de los metales. La solidificación también es importante en la unión de los metales mediante la soldadura por fusión. En los procesos de soldadura por fusión, una porción de los metales a unir se funde y en muchos casos se agregan un metal fundido adicional. La zona donde se tiene metal líquido se conoce como zona de fusión. Cuando posteriormente la zona de fusión solidifica, las piezas originales de metales quedan unidas entre sí. Buenos días. A continuación voy a exponer el capítulo 09, que consiste en equilibrio de fases y endurecimiento por solución sólida. A continuación les daré una pequeña introducción. Las propiedades mecánicas de los materiales pueden controlarse por la adición de efectos puntuales como átomos sustitucionales, particularmente en el caso de los metales. Los defectos puntuales distorsionan el arreglo atómico de la red, interfiriendo con el movimiento o deslizamiento de las dislocaciones. Por lo tanto, los defectos puntuales hacen que el material se endurezca por solución sólida. Además, la introducción de los defectos puntuales modifica la composición del material, influyendo sobre el comportamiento durante la solidificación. En efecto, se analiza mediante el diagrama de fases de equilibrio, a partir del cual se podría decir que el material, tanto en condiciones de equilibrio como fuera de este. Fases y el diagrama de fases de sustancias puras. Los materiales puros sostienen varias aplicaciones en la ingeniería, pero con frecuencia utilizamos mezclas o aleaciones de materiales. Hay dos tipos de aleaciones: aleaciones por una fase, aleaciones de varias fases. Aleaciones de una fase: tiene una misma estructura, tiene aproximadamente una misma composición y propiedades. Hay una interfase definida en una fase, equilibra cual otra la rodea que sea su vecina. Alineación de varias fases. La regla de fases de Gibbs descubre que un estado material y tiene una forma general: F igual a C menos P más 2. F es el número de grados de libertad, es decir, el número de variables por temperatura, presión. C es igual al número de componentes. P es igual al número de fases presentes, 2. En la ecuación implica que tanto la temperatura como la presión pueden cambiar. Soluciones y solubilidad. Cuando se comienzan a combinar materiales distintos, agregar elementos de aleación con un material produce soluciones como las cuales son solubilidad ilimitada, solubilidad limitada. Solubilidad ilimitada. La solubilidad ilimitada suponga que se inicia con un vaso de agua y uno de alcohol. El agua es una fase y el alcohol es otra. Al vaciar el agua con el alcohol y revolver, solamente se producirá una fase. En el vaso contendrá una solución de agua y alcohol, con estructura, propiedades y composición únicas. El agua y el alcohol son solubles entre sí, como podemos apreciar en la imagen que está mostrada. Solubilidad limitada. Solubilidad limitada. Cuando se agrega una pequeña cantidad de sal, primera fase, a un vaso con agua, una segunda fase, y se revuelve, la sal disuelve totalmente el agua. Se obtendrá solo una fase, agua salada o salmuera. Sin embargo, el agua se le agrega demasiada sal. El exceso se hundirá en el fondo del vaso. Ahora se tienen dos fases igual saturada como sal, más la sólida excedente. La sal tiene solubilidad limitada en el agua. Condiciones para una solubilidad sólida ilimitada. Para una aleación
como el cobre y níquel tengan solubilidad limitada, deberían satisfacerse ciertas condiciones. Estas, conocidas como las reglas de Hume, son las siguientes. Factor de tamaño. Los átomos deben ser de tamaño similar, con más de 15% de diferencia en su radio atómico, a fin de minimizar deformaciones en la red. Estructura cristalina. Los materiales deben tener una misma estructura cristalina. De lo contrario, existiría un punto en el cual ocurriría una fase a otra estructura distinta. Valencia. Los átomos deberían tener una misma valencia, de lo contrario, diferencias de los electrones. Valencia, alentar formaciones compuestos en vez de la reformación de soluciones. Electronegatividad. Los átomos deben tener aproximadamente la misma electronegatividad. Si las electronegatividades diferentes de manera significativa de tomar nuevos compuestos, como cuando se combina sodio y cloro, forma cloruro de sodio. Endurecimiento por solución sólida. Al producir aleaciones con solución sólida, se origina un endurecimiento por solución sólida, en el cual cobre y níquel intencionalmente se introduce un átomo sustitucional níquel en la red cobre. Grado de endurecimiento por solución sólida. El grado de endurecimiento por solución sólida depende de los factores primero en término. Una diferencia importante en el tamaño atómico entre el átomo original solvente y el átomo agregado, el soluto, incrementando el efecto de endurecimiento. Diagrama de fases isomorfo. El diagrama de fases muestra fases y composiciones para cualquier combinación de temperatura y composición de la aleación. Las aleaciones solo presentes en los dos elementos. Se puede elaborar un diagrama de fases binarios que se encuentra en diagramas de fases binarios isomorfos en vasos, sistemas metálicos y cerámicos, temperaturas de líquidos y de sólidos. La curva superior del diagrama de temperaturas de líquidos para todas las aleaciones cobre-níquel. Se debe calentar una aleación cobre-níquel por encima de líquidos para producir una aleación totalmente líquida, que puede ser colocada para obtener un producto útil. La aleación líquida empezará a solidificarse cuando la temperatura se enfríe hasta temperatura de líquidos. La temperatura de sólidos para aleaciones cobre-níquel es la curva inferior. Una aleación de cobre-níquel no estará totalmente sólida hasta que el metal se enfríe por debajo de la temperatura de sólidos. Si se utiliza una aleación de cobre-níquel en estas temperaturas, deberá dejar seguro que la temperatura en el servidor permanezca debajo de temperaturas de sólidos, de manera que no ocurra fusión. Relaciones entre propiedades y diagrama de fases. Anteriormente se mencionó que una aleación de cobre-níquel puede ser más resistente que el cobre puro o níquel puro, en razón que endurecimiento por solución sólida. La resistencia de cobre se incrementa debido al endurecimiento por solución sólida hasta que añade aproximadamente el 60% de níquel. El níquel puro se endurece por solución sólida hasta que se añade 40% de cobre. La resistencia máxima se obtiene una aleación de cobre a 60% de níquel, conocida como Monel. En la máxima está más acerca del lado del níquel puro, el diagrama de fases, porque el níquel puro es más resistente que el cobre puro. Solidificación de una aleación por solución sólida limitada. En una aleación como el cobre de 40% níquel que se funde y luego se enfría, la solidificación requiere que ocurra tanto la nucleación como el crecimiento. La nucleación heterogénea permite poco, prácticamente ningún subenfriamiento, por lo que solidifica empezará el líquido llegue a temperaturas de líquido. Solidificación fuera del equilibrio y segregación. Cuando el enfriamiento es demasiado rápido para que se difundan los átomos y se producen condiciones de equilibrio, aparecen en las fundiciones estructuras poco comunes.